Una de las cosas que nos interesa poder abordar tiene que ver con lo que viene pasando en materia económica y que tuvo un episodio importante el día domingo con repercusiones ayer, ¿no? Obviamente que lo político impacta sobre la situación de la economía del país, sobre todo cuando uno se pone a analizar o ver lo que ocurre con la llamada macro. Para poder entender un poquito más, nosotros estamos en comunicación con Lorenzo Sigaut Gravina, que es director de análisis macroeconómico y uno de los socios fundadores de la consultora Equilibra. Lorenzo, ¿cómo te va? Gonzalo Benito Zamora te saluda desde Ushuaia. Buen día, Gonzalo, ¿cómo estás? Bien, ¿cómo te va? Gracias por atendernos. Un placer. Lorenzo, ayer pude medio ver por encima, en realidad, un informe que largaron desde Equilibra, que tiene que ver justamente con lo que ocurrió o lo que se puede abrir, el escenario en realidad que se puede abrir a partir de los resultados del día domingo que sorprendieron a propios y extraños. ¿Vos podés hacernos al menos un resumen de las cosas más importantes que ustedes vieron de este escenario que podría llegar a abrirse y que me parece que un poquito ayer, por lo que yo estuve viendo de lo que ustedes evaluaban y con lo que ocurrió durante la jornada de ayer, la compra y venta de dólares, el incremento del dólar y las tasas de interés, etcétera. Bueno, hay cuestiones realmente preocupantes para la macroeconomía. Mira, el primer punto para ponernos en contexto es que antes de las elecciones la economía había entrado en un escenario, un equilibrio que uno podría definir no deseable, tasas de interés muy altas, el Tesoro teniendo que vender dólares para tratar de contener el tipo de cambio, y la economía que ya a mediados de año había mostrado señales de estancamiento, en lo que es agosto, julio, agosto, incluso septiembre, veíamos tendencias recesivas. Bueno, Ujú. y a todo esto viene el gobierno decía, bueno, si nos va bien en las elecciones, baja el riesgo cuca, baja el riesgo país, bajan las tasas de interés, se descomprime la presión cambiaria y de a poco todo va a un tránsito más ordenado hacia octubre. En octubre termina de ratificarse una victoria nacional del gobierno, más diputados y senadores en el Congreso, etcétera, etcétera. Bueno, eso no pasó, entonces las tendencias recesivas, la presión cambiaria, la caída de todos los activos argentinos, tanto la bolsa como los bonos, la suba del riesgo país, profundizaron y la tensión es mayor que antes de las elecciones de Provincia de Buenos Aires porque justamente fue inesperado, nadie esperaba una victoria o una derrota tan contundente de la Libertad Avanza, Claro, a lo sumo una derrota dentro del margen del empate técnico, bueno, 4 puntos, entonces no mucho más que eso y de repente fue casi 14. claro. Entonces, digo, todas estas tendencias se profundizaron y ya el lunes, ayer lo vimos, el dólar llegando casi al techo de la banda, y bueno, como te decía, riesgo país superando los 1100 puntos, digamos, toda esta presión que ya había antes se profundizó y van a ser semanas difíciles. Obviamente el gobierno siempre puede tener reacción, el gobierno nacional me refiero, puede tomar medidas que vuelvan a generar expectativas, pero la sensación es más de un tobogán, ¿no? Que en el cual la derrota en la provincia de Buenos Aires tan contundente profundizó los problemas que venía teniendo, porque ya son 2, 3 meses, ¿no? Que no le salían las cosas en el Congreso, el desarme del SLEFI no salió bien, uno va sumando Sí. y se van acumulando los problemas, obviamente el escándalo, las denuncias de corrupción, en discapacidad, el Congreso eh, desvetando una ley, o sea, el veto, revirtiendo el veto, algo que no había sucedido hace un montón de años en Argentina. Entonces digo, todo se ha hecho una situación en que esa tensión o va a durar por lo menos hasta octubre y la necesidad de hacer cambios después de las elecciones al esquema económico, de entrar a boxes a mitad del mandato, va a ser necesario y creo que más urgente que antes. Ujú. Se Bueno, sabrá. hablando justamente de esa urgencia, en general lo que muchos coincidían era, bueno, el gobierno está haciendo todo lo posible para llegar a octubre, más allá de las implicancias negativas que eso pueda tener un dólar bajo, tener demasiada tasa de interés, cuál es la afectación que una tasa de interés tan alta tiene en el entramado productivo, porque ninguna pyme puede sacar un crédito con esas tasas. La elección de ayer, del domingo, de antes de ayer, ¿adelanta un poco ese escenario? Sí, yo creo que sí, que si había dudas de si había que hacer correcciones o no después de octubre, creo que ahora quedó mucho más claro que hay que hacerlas
y lo antes posible. Es más, el mercado yendo a testear el techo de la banda, te está diciendo que de alguna manera incluso hay alguna duda de si llega a octubre. Yo creo que va a llegar a octubre, digamos, Ujú. el tipo de cambio a fin de octubre por debajo del techo de la banda, pero puede llegar a haber algún día en el que el Banco Central tenga que vender, ¿no? Y Claro, eso significa que las presiones van a estar. Por eso, la sensación es que la situación venía bastante, la olla a presión estaba bastante, sí. la temperatura estaba bastante fuerte, había bastante presión. El gobierno esperaba un resultado que ayude a bajar la presión y fue lo contrario, y todo se subió y todo se aceleró y todo se potenció, y por eso vamos a llegar con la lengua más afuera aún el gobierno a la elección de legislativas nacionales de octubre, y bueno, y con la necesidad también de hacer cambios más profundos después. Claro. ¿Cómo se explica el tuit del ministro, o por qué se explica, con qué argumentos el tuit del ministro de Economía el mismo domingo hablando de que todo sigue igual? Bueno, porque vos tenés que dar una señal de tranquilidad, como diciendo, ¿qué iba a decir? Que tenía que cambiar el esquema cambiario. Al otro día tenías una corrida y digo, no, por definición te decís, bueno, eh, esto más fue una cuestión más política. Fíjate, el gobierno ya hace una mesa de diálogo político, se amplía, etcétera, quiere hablar con los gobernadores, con un rol más importante de Franco. Digo, esa es la respuesta, y en materia económica vamos a seguir así porque efectivamente el gobierno tiene que por lo menos llegar así hasta fin de octubre. Ujú. Si vos decís cualquier cosa que voy a remodificar el esquema cambiario, ya todo el mundo el otro día te sale a comprar más dólares. Claro, Entonces, digamos, eh, si él planteaba un cambio el domingo, el lunes hubiese sido peor. bueno, depende qué diga, ¿no? Pero si no te da seguridad de que siguen así hasta octubre, entonces el cambio se adelantaba a octubre. Claro. Entonces, por eso creo que esas son cuestiones que hasta que no pasen las elecciones vos tenés que decir que, como con mentir, como en el truco, digamos, así, no, quiero vale 4, pero después de las elecciones, ahí es otro cantar, ahí es el momento. Pensás que estás a Sí, 2 años de las próximas elecciones, entonces sí. ese es el momento para hacer políticas, digamos, menos agradables. Ahora, ¿qué son o cuáles son los cambios que el gobierno debería implementar? Bueno, hay que salir de este equilibrio negativo de tasas muy altas, y evidentemente la salida es con un tipo de cambio más alto. Sí, Vos no podés seguir vendiendo reservas, vos necesitas acumular reservas. Además, cada vez que el gobierno, sea el Banco Central o el Tesoro, vende o pierde reservas, sube el riesgo países, está más lejos de conseguir la reapertura de financiamiento externo. La lógica de los inversores internacionales es muy sencilla. Ya a Macri le dieron plata por anticipado, ahora no, ahora es vos, primero, mostrame que tenés capacidad de repago de la deuda en moneda dura. O sea, que tu Banco Central acumule reservas. bien. Las reservas netas siguen en negativo, casi 9.000 millones en la actualidad, casi igual que las que recibió de De Alberto Alberto Fernández Fernández. Milei. Entonces, lo que está diciendo el mercado es, primero, mostrame capacidad de repago, mostrame voluntad, mostrame que salís con un tipo de cambio real más alto, con más exportación, menos importación, acumular reservas, y una vez que acumulas reservas, te va a bajar el riesgo país. De hecho, todos los meses que acumuló la banca central reserva neta, bajó el riesgo país. Y a la inversa, cada vez que caen las reservas netas, sube el riesgo país. Por ejemplo, el anuncio de que el Tesoro iba a intervenir vendiendo reservas de hace una semana atrás, hizo que el riesgo país vuelva a 900 puntos. Digo, antes de las elecciones del domingo. Y 900 puntos, que era el máximo de riesgo país que había llegado antes del acuerdo con el fondo. Claro, Es decir, un acuerdo con el fondo, te dieron 14.000 millones de dólares y volviste a tener el mismo riesgo país que antes, de 900 puntos. claro. O sea, los inversionistas o los prestamistas no quieren que vos vendas dólares. No, al contrario, que acumule. ¿Por qué? Porque Claro, vos tenés que repagar tu deuda, y para poder repagar tu deuda en moneda extranjera necesitas dólares. claro. Ahora, en esa lectura uno puede, digo, es un poco el diario del lunes, decir que no haber comprado cuando estaba en el piso de la banda fue un error. Seguro, pero es más, es el Fondo Monetario, el acuerdo con el Fondo Monetario te decía, te estimulaba que compres cuando tenías estaba escrito esto en inglés, pero está escrito, Sí, que compres cuando tenías la estacionalidad alta de la cosecha gruesa. Entonces, ¿para qué? Para aprovechar a comprar ahí, porque después se vienen meses que van a ser más difíciles. Las elecciones, baja a partir de agosto, sobre todo, baja la liquidación estacionalmente del agro, entonces tenés menos oferta de dólares por e-commerce, por exportaciones. Bueno, eso es lo que decía el acuerdo. Y el gobierno ahí, de entrada, a la semana, Milei dijo, no, yo no voy a comprar hasta que no perfore el piso. Que sí. no era la idea del Sí, de Fondo hecho él Monetario. hablaba de un dólar a 900, llegó a decir con Fantino, Sí. ¿no?
Sí, sí, sí. Y no, eso no es viable. Claro. Estamos hablando con Lorenzo Sigaut Gravina, que es director de análisis macroeconómico y socio fundador de la consultora Equilibra. Lorenzo, si se lleva adelante una devaluación, vos la ves después de octubre. Después de octubre me parece que el esquema tiene que cambiar. Vos necesitas tasas más bajas, necesitas acumular reservas, Sí. y eso de alguna manera lo lográs con un tipo de cambio real o con un tipo de cambio más alto. Bueno, pero Eh, suponiendo que devaluaran, voy a tener un número no es caprichoso. devaluar la palabra, pero ¿Y por qué no? es dejar flotar. O sea, es dejar flotar en serio. Cuando vos volvés a intervenir, estás dejando de flotar. Por ejemplo, si vos quitas el cepo a las empresas, vas a tener más demanda de divisas. Y Sí, bueno, y ahí ya cualquiera puede comprar. Entonces el tipo de cambio se va a acomodar a un nuevo equilibrio. Ese nuevo equilibrio se supone que es más alto, que te permite acumular reservas, y que te permite bajar la tasa de interés en pesos a valores más claro. razonales, más Bueno, parecidos a la inflación. tal vez no tocan la palanquita de la devaluación adrede, pero lo que va a terminar pasando es que el dólar se va a apreciar. Sí, sí, por eso hablaba de la liberación, de Y, terminar de sí. liberar el cepo, que hoy ¿Y, todavía está para las empresas. y cuál sería el tipo de cambio competitivo que tendría que tener la Argentina hoy o en octubre, noviembre? Es difícil responder esta pregunta, pero creo que es arriba del techo de la banda. Claro. Y por eso algo tiene que pasar después de octubre Bueno, con ese esquema. suponiendo que se aprecia, no sé, un 15%, voy a poner un número completamente caprichoso. Eso no se va a trasladar a precios porque ese es el capital del gobierno también, ¿no? Bueno, mirá, justamente el tipo de cambio real eh, digámoslo, cuando entre mayo y fines de julio, que tuvo una suba muy fuerte, eh, se, el tipo de cambio real se hizo 15% más competitivo, y Ujú. la verdad que la inflación se aceleró en el margen, pues de 1,5 en mayo a 2 en agosto. Julio fue 1,9. Mañana sabremos exactamente el dato de agosto, pero digo, la aceleración fue mínima. Entonces ahí te está marcando algo positivo, que es que por lo menos las expectativas de inflación están ancladas. Esto es un mérito del gobierno, Ujú. que el equilibrio fiscal efectivamente está tallando, y que obviamente una política monetaria bastante contractiva también ayuda. ¿Qué quiero decir con esto? Que supongamos, como en tu ejemplo, bueno, hay que corregir un 15% del tipo de cambio oficial, es probable que la inflación se acelere relativamente poco, con lo cual, bueno, por lo menos no va a ser una devaluación tan dolorosa, en el sentido de que vas a poder lograr mejorar un poco tu competitividad externa. Claro. Ahora, una de las anclas tiene también que ver con lo salarial, ¿no? Con el poder adquisitivo de la gente. Si la gente tiene guita en el bolsillo, sale y la gasta. Eso es parte de la economía también. Digamos, ¿qué pasa o qué debería hacer el gobierno en ese aspecto? Porque puede llegar a que dejar que flote, la moneda se va, siguiendo el ejemplo, ¿no? Un 15%, bajan las tasas de interés, más o menos la cosa se acomoda, pero si los jubilados siguen teniendo 300.000 pesos en el bolsillo nada más, también vamos a seguir teniendo problemas. Sí, sí, y de hecho yo creo que un poco me parece que la provincia de Buenos Aires le dijo al gobierno, bajar la inflación bárbaro, condición necesaria, pero no suficiente, ¿no? Lo importante es que finalmente mi poder adquisitivo mejore. Ujú. Es decir, por más que la bajes la inflación a 2, si mi salario sube al 1%, yo sigo perdiendo el Ujú. poder adquisitivo, y eso no es deseable. Entonces ahí tiene un dilema. Pero bueno, en la medida que vos recomponés salario, es más difícil que el traslado de la devaluación a precios sea menor. Entonces tenés un trade-off complejo, porque si tenés que mejorar el tipo de cambio real, en general empeora el salario real. Entonces, digo, Claro. por eso es un Y equilibrio si difícil y claro, complejo. y si permitís que suba el tipo de cambio y para compensar eso metés guita abajo, como se dice, o sea, en la base de la economía, en los jubilados, en los planes o lo que fuera, eso también te puede generar que aumente un poco el consumo y eso te aumenta los precios. Y creo que el equilibrio es tratar de que esos sectores, los más desprotegidos, no pierdan, por lo menos. O sea, compensarle un poco, Claro, que no te generen más demanda necesariamente pero que no y pierdan. presión sobre peso, pero que por lo menos no pierdan, como para darle una red de contención. Claro, Creo que ahí está el key de la cuestión. sí, de todas maneras, como dicen ustedes en los informes que han presentado, el panorama es de incertidumbre. Sí, 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 y lo estamos viendo, ¿no? Un riesgo país que está en 1.100 y vos hiciste un acuerdo con el fondo. O sea, te dieron 14.000 millones de dólares y estás con un riesgo país peor que antes del acuerdo con el fondo. Es complejo ese escenario. Claro. Porque justamente el acuerdo con el fondo era para llegar a principios de 2026 a reabrir el financiamiento externo. En términos de riesgo país, eso es tener un riesgo país de 500 puntos o menos. Sí, Y fíjate que hoy tenés 1.100, tenés más del doble. sí. Mauricio Macri logró el acompañamiento del fondo después de la elección de medio término.
el gobierno de Javier Milei, además de haber apelado al Fondo Monetario Internacional, ya hizo un blanqueo que fue destacado por muchos como un blanqueo exitoso, ya Que hizo también hizo Macri. que Que también también hizo hizo Macri. Macri, Sí. hizo digo, Milei una devaluación bastante importante, ni bien asumió. ¿Cuántas balas le quedan? Porque yo no sé si el Fondo Monetario volverá a darle otros 20.000 millones de dólares. No, no, como vos dijiste, a ver, es interesante el paralelismo. Macri sinceró, él dice que no devaluó, pero sinceró el mercado cambiario inicialmente, te acuerdas un ajuste de 40% Sí, inicial. Bueno, Milei hizo un ajuste más significativo. sí, Y ambos dos gobiernos arrancaron con un blanqueo de capitales. La diferencia es que Milei hizo el acuerdo con el fondo antes, en abril de su segundo año, digamos, claro, y Macri lo hizo en abril de su tercer año. Esa es o sea, después de las elecciones. Esa es la diferencia. Pero eso también le pone un poquito más de presión a Milei porque ya hizo el acuerdo con el fondo. Vos no vas a volver a tener un acuerdo con el fondo. claro. Tal vez, por la buena relación que hay con Estados Unidos, te puedan ayudar a Estados Unidos, pero el Fondo Monetario ya la plata, de hecho falta un poco más que haya Sí, desembolsos pautados, pero ya la plata fuerte te la dio. claro. Es un problema. Bueno, Lorenzo, gracias. Muy amable y muy claro con los conceptos. Te agradezco mucho por el contacto. Un placer, hasta luego. Que estés muy bien, hasta luego. Lorenzo Sigaut Gravina es director de análisis macroeconómico, es socio fundador de la consultora Equilibra. Otro de los integrantes y fundadores, Martín Rapetti, también nosotros hemos hablado con él también en algunas ocasiones. Bueno, planteando un escenario de incertidumbre para lo que viene y que tal vez el gobierno pueda llegar más o menos a flote con la situación actual hasta octubre, pero después necesariamente, al menos dejando flotar el dólar, deberá aceptar que el mercado se vuelve un poco más al dólar y eso puede hacer que esté por encima de la banda. Hay que ver después si eso tiene repercusiones o no en los precios, ¿no? Hay que ver si se traslada o no, porque también es cierto que si los comerciantes no tienen a quién venderle, difícilmente puedan trasladar los precios. En algún lado, de todas maneras, seguramente impacte.